Muy buenas noches, mis hermanos. Me da gusto darle la bienvenida a nuestra tercera clase sobre consejería familiar. Les recuerdo a los hermanos que están tomando el módulo, debemos estar al día en nuestros pagos, debemos estar al día también con los informes, las tareas de los módulos y para que al final podamos entregar un ensayo. Debemos comprender que la carrera académica que estamos haciendo es preparar personas para que hagan teología, no para que repitan teología. La teología, Lorito, es una de las cosas que ha hecho mucho daño porque nosotros abrimos un libro y simplemente repetimos. Acá tenemos que meditar, pensar, profundizar, tintos. Entonces, algo, mis amados hermanos, que quisiera que nosotros pudiéramos este énfasis. Para los hermanos de nuestras iglesias que se edifican con estos cursos, les rogamos que si tienen preguntas, me las hagan llegar por WhatsApp. Siempre en estas clases está el correo electrónico, el WhatsApp, y también para los estudiantes si necesitan alguna orientación. Por favor, la idea, si en algún momento no estamos siendo claros, les rogamos preguntar, tomen nota, los que puedan tener sus cámaras encendidas, les rogamos que la tengan para que no tengan la tentación de estar haciendo otra cosa, sino estar atentos y edificarse. La manera de poder estar presentes aún en medio de la distancia es de esa manera. Amados hermanos, para comenzar le voy a pedir al pastor José Henry que nos guíe en oración, si fueran tan amables. Amén. Señor amado, queremos agradecerte, Señor, tu misericordia y tu bondad, Señor, al permitirnos reunir en esta noche, Señor, delante de tu presencia. Gracias por la vida del pastor Juan José. Gracias, Padre Celestial, porque tú nos permites como iglesia ser edificados a través de tu palabra. Rogamos esta noche, Señor, que tú nos des la sabiduría y el entendimiento para comprender lo que tú nos enseñas. Señor, que tu palabra nos hable y transforme nuestra vida, Señor, que no sea solamente una información en nuestra mente, sino que podamos nosotros sujetarnos a tu palabra. Enséñanos, Padre, provechosamente, para también poder aconsejar a otros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos. La estructura de nuestro curso, hemos dicho el origen de la familia. Ahora, cuando comenzamos, y yo quiero que no olviden esto, que es muy claro. Dios creó al hombre, hizo la tierra y todo lo hizo con un propósito. Y es manifestar la iglesia, la familia de Dios, el cuerpo de Cristo, todas las analogías que nosotros queremos tener y entender. Básicamente, ¿por qué razón? Porque el final de todas las cosas es Jesús, nuestro Dios, Señor y Salvador, sentado en su trono, gobernando para nosotros, para que nosotros entender lo que yo quiero decir, un reino real, no intangible, no espiritual. Sí, nosotros somos personas ahora y lo seremos después de la eternidad. Entonces, Cristo sentado en el trono, su reino, y todo lo que nosotros estamos viendo es cómo se está eslabonando la historia en el tiempo, pero siempre tiene que ver con una familia, la familia de Dios versus los que no están dentro de la familia de Dios. La familia de Dios está conformada por casas, por clanes o tribus. No, no es de manera individual la casa o el hogar donde nosotros vemos. No estamos hablando de la institución del matrimonio, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque aunque Dios creó la institución del matrimonio, pues no es un estado más o de mayor categoría o de mayor jerarquía frente al estado de la soltería. Tanto así que podemos apreciar a los hermanos que están solteros dentro de la iglesia. De hecho, ellos son los que tienen mayor deber y responsabilidad dentro de la iglesia que nosotros, los que estamos casados. Y como dice el mismo apóstol Pablo, el marido tiene mayor deber de ocuparse de su mujer, la mujer del marido y así de los hijos e hijos. ¿Esto es claro? Entonces, entendiendo estas premisas, nosotros tenemos que considerar, queridos hermanos,
cuál es el propósito de la familia. Y eso es lo que vimos hace 8 días. Y nosotros hablamos de 5 propósitos que fue dado a la familia de Dios. Sí es claro, nosotros cuando vimos el propósito de la familia, nosotros vimos algunas razones. ¿Ustedes se acuerdan de cuáles fueron de esos 5 propósitos de que fue creada la familia? ¿Cuáles son? Para expandir la imagen de Dios, para sojuzgar, para administrar y para predicar. Muy bien, van 4, le falta uno. Tan. Pero bueno, gracias, Jairito fue. Presente, sí, señor. Muy bien. Primero fue virreyes. O sea, debemos recordar, este es un reino de reyes y sacerdotes, dice la escritura. No solamente en Pedro, sino desde la antigüedad. Un linaje escogido, un linaje especial a lo largo del tiempo, de la humanidad. El concepto de razas no existe. No podemos decir que hay un detrimento por ser indio, por ser negro, por ser chino o por ser mestizo. No hay una raza superior, ser blanco, de ojos azules, cabello castaño, no quiere decir que sea mejor ni ser negro, ni ser indio, de ninguno de los lados. Entonces, hay una especie humana que fueron puestos para gobernar. ¿Qué quiere decir? Que dentro de la familia de Dios todos deben estar capacitados para gobernar. Este es un propósito importante que yo quiero que no olviden. Segundo, es el culto. Ya que somos sacerdotes, todos estamos dispuestos a adorar directamente en la presencia del Señor. El sacerdocio universal no quiere decir que el hombre y la mujer puede ser pastor, o puede ser diácono o diaconisa, o anciana y anciano, o presbítero o presbítera. Lo que trata de decir la escritura es que todos estamos llamados para adorar en la presencia del Señor. Y desde Génesis vimos que eso ha sido una realidad. ¿Sí? Cuando hablamos de genealogía y descendencia, hablamos de la multiplicación de la imagen de Jesucristo a lo largo de la historia de la tierra. Y eso es algo muy importante, el multiplicarse. Y lo hace es una iglesia. Fíjese, por eso la persona que fue llamada para estar soltera y sirve en la iglesia y tiene unos ministerios que solamente un soltero pudiera hacer. O sea, porque el casado está preocupado de otras obligaciones. Fíjense que acá los que son jóvenes y solteros están más preocupados de otras cosas, de la fiesta, del juego, del estudio, y son a veces los que menos tienen tiempo, son los que más faltan en las iglesias. ¿Por qué? So pretexto de una universidad, so pretexto de las tareas, so pretexto de cualquier otra cosa, y es algo que yo quisiera que nosotros meditáramos, porque no es verdad. La Biblia, todo lo contrario, exalta al joven, al soltero, al que no está casado para servir. Y eso es muy importante. Pero en la familia de Dios vemos cómo la familia de Dios se va desarrollando y se va multiplicando de dos maneras. La natural es a través de los hijos. Hemos visto familias con muchos hijos y familias con pocos hijos. Realmente entre los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, esto es muy interesante, porque Abraham tuvo un hijo y un hijo de la promesa, Isaac. Frente a los hermanos o los hijos que tuvo con Cetura, la Biblia no dice mucho. Esto nos debe llamar la atención. De hecho, fueron alejados, posiblemente con el dolor en el corazón de Abraham. Isaac solo tuvo 2 hijos. ¿Se acuerdan quiénes fueron? Esaú y Jacob. Y Jacob es el que tuvo muchos hijos
y de ahí vemos toda la conformación de las tribus, de los clanes, de las casas, lo que hoy en día pudiéramos hablar de una iglesia local, pero todos conformando el gran ejército de Dios, el gran pueblo de Dios, todos atesorando la palabra de Dios, las promesas del evangelio y la redención y la venida de Cristo. Entonces, este fue el tercer propósito. El cuarto propósito que yo recuerde tiene que ver con trabajar o producir o poner en buen estado o óptimo estado la tierra. Hay que labrar la tierra, hay que administrar y sojuzgar sobre los animales, sobre las plantas, el gobierno y el cuidado de este reino, ¿sí? Que tiene que ver con colonizar, cultivar la tierra, practicar las tradiciones y la cultura bíblica, los mandatos de Dios. Y finalmente, la extensión que nosotros vimos rápidamente a causa del tiempo, hace 8 días, que tiene que ver con fructificar o madurar en la fe, ¿sí? Porque ¿de qué nos sirve alcanzar toda la tierra y estar repartiendo miserias? Hace muy poco, un amigo mío, pastor, me invitó y me dijo, pastor, ¿tienes 2, 3 hombres que quieran predicar? Y yo sé que en mi iglesia hay más de uno que quiere predicar, pero yo le digo, tengo algunas dificultades, no vienen todos los domingos todos a la iglesia. Los que vienen a veces no gobiernan bien su casa porque vienen ellos o vienen a veces solos. No viene la esposa, no vienen los hijos. Y yo le digo, ¿y qué van a ir a predicar? ¿A repartir miserias? Primero tenemos que madurar y conformar una iglesia fuerte, una iglesia madura. Y lo interesante de Timoteo habla de eso, de madurar en la fe. El que anhela obispado, buena obra desea, pero hay que ser probado. Y eso es lo importante. ¿Por qué razón? Porque es cuando nosotros podemos empezar a pensar de poder extendernos para repartir a otros lados, porque no es conocimiento lo que queremos dar. Entonces, frente a los propósitos de la familia de Dios, ¿está claro el asunto? Fíjense que estos propósitos no se pueden alcanzar de manera individual o reduccionista al pensar en una casa o pensar en mi apellido. Porque puede que yo desee hacer muchas cosas, pero si yo estoy soltero y no deseo casarme, estaría sentenciando la fe a que ahí terminaron todas las cosas. Pero cuando yo hablo de la familia de Dios desde el punto de vista bíblico, nos damos cuenta que nuestro esfuerzo, nuestra inversión en diezmos, ofrendas, servicios, dones y talentos tiene resultado. Sí nos damos cuenta que va siendo diferente. Entonces, ¿estamos claros hasta aquí? ¿Tienen alguna pregunta sobre la clase pasada y este pequeño resumen que di? Está claro, pastor. Muy bien. ¿Algún aporte que deseen hacer? ¿Tampoco hay aportes, queridos hermanos? Muy bien. Ahora sí les abro. ¿Cuáles serían las amenazas para la familia de Dios que ustedes creen pertinentes antes de yo entrar en materia? Yo quisiera que ustedes digan, yo considero que esto es una amenaza para la familia de Dios, para el concepto de familia. ¿Cuáles creen que sean esas amenazas que encontramos? Pastor, yo pienso que una de ellas debe ser, pues pienso, ¿no? Que es la negligencia de nuestros deberes como parte de los hogares de la iglesia, ¿no? Pues, que hacemos parte de la iglesia, ¿no? Entonces, una de las amenazas podría ser esa, ¿no? El descuidar nuestros deberes como iglesia, como familia de Dios. Ok, pastor, bastante general,
pero no nos sirve que nosotros entendamos esto, ¿no? Uno sería el descuido de los deberes. Ahora, más de uno posiblemente piensa que su deber está cumplido porque llega a la iglesia y diezma. Yo veo particularmente eso. Más de uno en la iglesia dice que ha cumplido con el Señor porque llegó a la iglesia y diezmó. ¿Será que eso es un peligro, pastor? ¿O hay algún hermano que nos quisiera ampliar que considere cuáles son los deberes frente a perdón, las amenazas frente a la iglesia? Diácono Mario, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Bien, señor. Buenas noches a todos. Buenas noches. ¿Qué amenazas ustedes ven contra la familia hoy en día? Yo pienso que una de las amenazas sería el individualismo, ¿no? A veces las personas asisten a la iglesia, pero no sé qué, ¿cómo se le llama? No se integran, no están pendientes del hermano, mejor dicho, ni se conocen el nombre de todos los hermanos de la iglesia, o sea, van solamente, asisten religiosamente a un servicio y ya, y eso es todo. Muy bien, mi hermana, eso sí es uno de los aspectos muy dañosos que atentan contra la iglesia, sobre todo cuando yo desprecio a la familia de Dios por mis intereses y mis individualidades, y lo vamos a tratar más adelante posiblemente. Diácono Aldemar, cuéntenos. No, quería decirle que, pues, para mí es más como todo aquello que se acerca a destruir como la familia o la voluntad de Dios en la familia. O sea, muchas veces son nuestros propios pecados como la pereza, como el descargarnos cosas de la casa. Es ejemplo, uno a veces prefiere, es algo muy práctico en nuestra familia, es como llegó alguien de viaje, entonces prefiero no ir a la iglesia por atender a un familiar. O tengo excusas, esta noche y pues amanecí cansado, mejor no voy a la iglesia. Es como, o sea, muchas veces no es tanto, como diría, como el trabajo, las situaciones, sino que nosotros permitimos que nuestras familias se destruyan por nuestro propio pecado o nos acobijamos con esa arrogancia de no dejar o no descargar o no confiar en el Señor como debe ser. Muy bien, diácono, yo lo pudiera decir, creo que usted no lo ha dicho, pero eso se llama rebeldía. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Lamentablemente, eso es uno de los pecados que hoy normalmente tenemos y lo hacemos de manera descarada. ¿Por Sí. qué razón? Porque nosotros, con el hecho de que nos justificamos, encontramos la salida. Ahora que lo dice Pastor, sí, digamos, yo en este estudio que estábamos llevando en Eclesiastés y Proverbios, pues viene a mi mente mucho ese tema, que el hombre siempre quiere ir en contra de la voluntad de Dios. Y pues para eso se excusan muchas cosas, ¿no? O sea, no en una, sino siempre busca cómo justificarse para ir en contra de la voluntad de Dios, en contra de los mandamientos de Dios. Y lo peor, mis hermanos, de este tema, gracias, es que nosotros pensamos que estamos haciendo bien y que nos va a ir bien por hacer lo que nosotros consideramos que es mejor que lo que Dios ya determinó que sea mejor. Muy bien, ¿alguien más que crea o que nos dé aportes sobre qué cree que son las amenazas contra la familia? Queridos hermanos, no sean tímidos. Yo sé que ustedes están deseosos de participar. ¿Cuáles son los peligros que ustedes ven contra la familia hoy en día? ¿Puedo hablar? ¿Aló, me escucha? Sí, estamos escuchando. Digamos, estoy desde el computador, no sé si me escucha. Pastor, pues yo creo que las amenazas contra la familia
no solamente la familia como en el hogar, sino la familia en la iglesia, es la propia familia nuestra, ¿no? La sanguínea, cuando por ejemplo, Los parientes. exacto, cuando nosotros tenemos algunas actividades, digamos, entonces preferimos obviamente los parientes a asistir a la iglesia o de pronto ellos no, digamos que en alguna forma también, digamos, no somos luz para ellos, sino que nos dejamos atraer más por ellos. Ok, mi hermana Jenny, muy bien. Miren alguna de esas amenazas. ¿Qué me parece particular de este grupo que no hemos contemplado? Posiblemente otro tipo de amenazas, porque yo he escuchado en otros grupos decir que las políticas del gobierno. Entonces, por eso muchos hermanos han creado la opción del homeschool para hacer el colegio en casa, porque no, pues no quieren que sus hijos se contaminen con los no cristianos. Otras de las maneras son las leyes en las que vivimos que se ven como peligro. Entonces, que están atentando contra la familia, la aprobación de la homosexualidad, del aborto. Todas estas cosas se han visto como peligro. Entonces, solo es como para mirar. No he comenzado mi clase y ya ahora comienzo. Espero no demorarme mucho, pero yo quiero recordarles algo que la Biblia nos presenta y que no ha cambiado desde Génesis. Los enemigos del evangelio, que serían los enemigos del reino de Dios, finalmente los enemigos de la familia serían todos aquellos que nos llevan a desobedecer a Dios. ¿Es claro lo que estoy diciendo, mis hermanos? Los enemigos del evangelio son todos aquellos actores que nos llevan a desobedecer a Dios. Llámese Satanás, llámese el mundo o la carne. Yo quiero ser muy enfático y tener esto muy claro, mis hermanos, porque tenemos que ponerle piecitos ya a las cosas. ¿Sí? Muchas personas toman el tema de la teología de una manera muy, ¿cómo se llama esto? Muy simpática, pero lejos de la realidad. Y yo quisiera que nosotros meditáramos un poquito. Los enemigos del evangelio son los enemigos de Dios y del reino de Dios y de la familia de Dios. Satanás, el mundo y la carne. Y todos nos quieren llevar a desobedecer a Dios. ¿Es claro hasta aquí? Señor. Sí, señor. Muy bien, vamos a observar algunos versículos bíblicos para sustentar lo que estoy diciendo. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, el que pierde su vida a causa de mí la hallará. ¿Quién dijo esto? El Señor Jesús. Ok, Eso mismo. nuestro Señor Jesús. Yo quiero que reflexionemos un poquito porque nosotros parece ser que el enemigo está instalado en nuestra casa. Y no sé si el Señor Jesús estaba pensando en el 2022, pensando en que el cristiano tenía que decidir por el cónyuge no cristiano, por el hijo no cristiano,
por el tío, el abuelo, el sobrino, el pariente no cristiano, por seguir en pos de Jesús. Ahora, ¿qué significa estar en pos de Jesús? Porque muchos han confundido una vida religiosa y moralista como la vida cristiana. La vida cristiana está resumida de la siguiente manera: 6 días trabajarás, harás toda tu obra, la obra que es para Dios, en los lugares que Dios te ha dado. Si eres un niño de 12, 13 años, pues tienes que estudiar, hacer tu tarea, hacer tus cosas, ayudar en casa, ser responsable, ordenar tu cuarto y llegar el domingo a la iglesia. Si eres esposo, tienes que ser trabajador, ser padre, ser esposo, ser vecino, ser miembro de la iglesia y llegar el domingo a tu casa. Igual pasaría con la esposa, igual pasaría si tú estás soltero, tienes un trabajo y estás estudiando, tienes que hacer todas tus cosas y llegar el domingo a tu casa. ¿Quiénes son los que, según el Señor Jesús, van a querer impedir que tú te desarrolles en todo esto? Aquellos que no quieren que sirvas a Dios o que vayas en pos de Jesús, haciendo las tareas que Jesús te ha encomendado, en las cuales tú tienes que perder tu vida, o sea, tu individualidad, por causa del reino de Dios. ¿Es claro hasta aquí? Sí, señor. Si hay alguna duda, por favor, deténganme. Si estoy diciendo alguna herejía, también. ¿Quiénes son los enemigos de la familia? ¿El mundo, Satanás y la carne? Yo les voy a decir en quién confiamos. Pregúntense. ¿A quiénes abrimos las puertas de nuestro hogar y de nuestra familia? Y cuando digo de nuestra familia, estoy hablando de nuestra fe cristiana. Esto es muy triste y doloroso porque nos hemos dejado permear del mundo en los dos aspectos que Satanás ha hecho desde que llegó al escenario de la vida del pueblo de Dios: a dividir, a destruir, a traer problemas que no existían para desviarnos de nuestro servicio a Dios. Recuerden los propósitos que Dios encargó a la familia: gobernar, culto, descendencia y genealogía, o genealogía y descendencia, trabajo y madurez en la fe. Ya Satanás llegó a estorbar, tanto así que cuando después del mandato de Dios, lo que hizo es engañar a la mujer, dividiendo el hogar y trayendo maldición. Los primeros hijos de Adán y de Eva son destruidos por el pecado que surge, que tiene que ver con envidia, codicia. ¿Sí se dan cuenta? Y cuando en Génesis 6 dice que Dios se desagrada de una sociedad que no está siendo conforme a los planes de Dios. Por eso les pregunto, ¿quiénes son los enemigos de la familia de Dios? ¿Estamos advirtiéndolo? ¿En quién confiamos nosotros? ¿A quién abrimos las puertas de nuestro hogar y de la familia de Dios? Miqueas capítulo 7, versículo 5. No creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. A mí me gustaría explicar el pasaje, pero no tengo tiempo. Pero lo que está advirtiendo el Señor Dios a través del profeta Miqueas es que los parientes son un peligro para nuestra iglesia cuando ellos nos llevan a desobedecer a Dios y quebrantar sus mandamientos. Ahora, si nosotros podemos ser, como dijo nuestra hermana Jenny en un comienzo, luz a ellos, mostrarles nuestra firmeza, nuestro amor de Dios. Ayer estaba yo con una familia
de la iglesia y me decían, pastor, queremos que convenza a nuestra hija que vaya a la iglesia. Y yo les dije, ¿ustedes leen la Biblia con ella? No. ¿Oran con ella? No. ¿Ustedes llegan tarde a la iglesia? Sí. A veces no llegan a la iglesia, sí. Creo que lo más importante que en este momento tenemos que hacer es comenzar un discipulado es con ustedes para después discipular a la niña. ¿Estoy en lo cierto? ¿O creen que habrá un camino mejor? Y seguro que como pastor estoy contento de discipularlos. ¿Habrá un camino mejor que ese, mis hermanos? Acá tengo hermanos maduros en la fe, diáconos, pastores. Ayúdenme. No, pastor. El camino mejor siempre es el discipular a los padres, y los padres tienen el deber de discipular a sus hijos. Ajá, exacto. Exacto. Y los padres son los que tienen que ser luz. Lo mismo pasa en un hogar donde no hay cristianos. Yo le tengo que mostrar la importancia de quién es Dios, ese Dios que yo creo, que es misericordioso, que es dadivoso, pero es digno de toda mi adoración, rendición y temor. Y en Miqueas está diciendo Dios a través de este profeta a su pueblo, no creáis en amigos, ni confiéis en príncipes. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Y miren cómo dice Proverbios 27:10. No dejes a tu amigo, ni al amigo de tu padre, ni vayas a la casa de tu hermano en el día de tu aflicción. Mejor es el vecino cerca que el hermano lejos. ¿De quién está diciendo que nos cuidemos? De los parientes que no tienen temor de Dios. Ahora, ¿por qué, mis amados hermanos? Porque los enemigos están dentro de nuestra casa. Ahora, no quisiera que nosotros tomáramos una aversión ni una mala actitud contra nuestros parientes no cristianos. Yo quiero recordarles algo para que nosotros no pensemos mal. Todos los seres humanos somos descendientes de un hombre y de una mujer. En términos pragmáticos, todos somos parientes. ¿Si es así o no es así? Lo que sucede es que nosotros fácilmente confiamos en los parientes no cristianos por el hecho de que llevan nuestro apellido. Y Dios en su palabra, no en uno, en muchísimos versículos dice, no confíes. No debemos confiar de nosotros mismos. La Biblia nos advierte, queridos hermanos, que no debemos dar lugar al diablo, abriéndole las puertas de nuestra vida cristiana. Efesios 4:27 de manera literal dice no deis lugar al diablo. Ahora, las personas, a pesar de nuestro amor, a pesar de nuestra amistad, de nuestra cercanía o de nuestra relación o vinculación consanguínea, solo hay dos tipos de seres humanos, los que están en Cristo y los que están fuera de Cristo. También la Biblia nos instruye cómo hacerle frente y salir triunfantes. Y Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios y resistir al diablo y huirá de vosotros. Yo quisiera que alguien me ayudara aquí de nuestros estudiantes. ¿Qué significa someterse a Dios? Someterse a su palabra. Gracias, mi hermana. ¿Alguien más que nos ayude? Es reconocerlo y aceptar las circunstancias que Él nos ha provisto y reconocerle, agradecer por cómo estamos. ¿Alguien más? El diácono Mario dice someterse a las autoridades.
¿Qué significa someterse a Dios? Para mí sería lo que se proverbios, es temer de Dios, dar reverencia a Dios. Reverencia a Dios, muy bien. Perdónenme, mis hermanos, están siendo muy ambiguos. O sea, no están siendo precisos. Y si yo estoy equivocado con lo que voy a decir, por favor, corríjanme. Si no están de acuerdo, adviértanme para poder negociar. La única manera de someternos a Dios es cuando yo entiendo lo que debo de hacer, lo tengo que hacer sin excusa. En cualquier área de mi vida. Si yo sé que tengo un niño pequeño, yo le tengo que enseñar a orar, le tengo que enseñar a leer la Biblia, pero cuando ya mi niño tiene cierta edad, por decir Juan David, ya tiene que leer su Biblia solito. Hoy, por decir, nuevamente los martes le gusta que le diga en público, no ha hecho su resumen del pasaje que tiene que leer. No sé si olvidó o no olvidó, pero ya hizo su devocional. Pero él ya tiene 12 años y él tiene que aprender a leer su Biblia. Yo no soy ¿cómo se llama? Soy el papá, soy el pastor de la iglesia, pero sin embargo yo tengo que entender eso. ¿Cómo yo me someto a Dios como padre? Si yo entendí que Dios me dio una tarea de discipular a mis hijos, yo lo debo de hacer. Así me estoy sometiendo a Dios. Así me someto a las autoridades que también Dios me ha dado. Así me someto a una iglesia también. Sí es claro cuando yo obedezco la palabra en cualquier principio. La Biblia dice, el que robaba, deje de robar. Y hay 1000 maneras de robar. Si yo me comprometo a pagar algo el 10 de mayo, lo tengo que hacer. Si yo pago el 11 de mayo en el primer minuto, en ese minuto no era el acuerdo. Así tenga la intención de pagar. Esto de la Biblia dice que cuando tú vas a pagar de fuera de tiempo, pues lleva intereses. ¿O no es así? Dice, el que adulteraba, no adultere más. El que fornicaba, no fornique más. El que le pidan algo prestado, délo con alegría. De eso se trata, de obedecer a Dios en todas las cosas. Si yo entendí que debo de ir a culto, pues yo debo de ir a culto sin ninguna justificación. ¿O no es así? De eso significa yo someter al diablo. ¿Cómo resisto a Satanás? Cuando Satanás me dice, oye, peca. ¿Y saben qué es lo peor? Es que él no me dice peca. Recuerden, la carne, el mundo y Satanás obra ¿de qué manera? De manera que me está seduciendo. ¿O no es así? Él me está seduciendo. ¿Y cómo me seduce? Recuerden que los enemigos del evangelio, lo que ellos quieren que yo desobedezca a Dios. La Biblia me da la solución. ¿Cómo yo glorifico a Dios? ¿Cómo yo puedo salir triunfante? Sometiéndome a Dios. Y la hermana Alex dijo desde un comienzo es pues honrando la palabra, pero si yo entendí algo, lo debo de hacer, no me debo justificar. ¿Es claro hasta aquí? Muy bien. ¿Algo más? Tiene que ver con lo que usted nos ha dicho otras veces, que someterse a Dios es saber hacer lo bueno y hacerlo. Exacto. Primera de Pedro 5:8 dice, anda alrededor de cada cristiano buscando cómo destruirlo. Esta es la Biblia de las Américas. La Reina Valera dice, anda como león rugiente queriéndolo devorar. Y debemos vestirnos de toda la armadura de Dios. Es nuestra responsabilidad tomarlo y vestirnos para salir triunfantes de todas las acechanzas del diablo. Recuerden, estamos meditando en los enemigos del evangelio y de la familia. Dice, por lo demás, hermanos míos, confortados en el Señor y en la potencia de su fortaleza, vestidos de toda la armadura de Dios para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea, la realidad de Satanás es verdad. La palabra de Dios nos advierte que amar al mundo anteponiéndolo
entre Dios y nosotros es convertirnos en sus enemigos. Miren que esto es serio. Y el mundo se manifiesta, o sea, cuando uno piensa en el mundo macro, es todos los no cristianos que están fuera de la iglesia. Pero en ese mismo mundo micro son aquellos que son cercanos a nosotros, que están fuera de la iglesia y que hacen que nosotros violemos los mandatos de Dios. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Hoy un pastor me llamó preocupado por uno de mis ovejitas de mi iglesia, lo debo decir con vergüenza, porque es una persona que publica cosas sobre la izquierda y sobre Petro, y él me dice, pastor, ¿dónde usted ha visto que un cristiano esté en favor de la izquierda, de las personas que van pro aborto, pro homosexualidad, pro libertinaje, que son anarquistas, que son violentos, que tienen discursos de odio? Él está muy preocupado. La pregunta es, ¿quiénes son nuestros amigos fuera de la iglesia? Porque recuerden, el mundo, en el macro, son todos los no cristianos que están afuera, pero en el micro son todos aquellos cercanos a nosotros, llámense parientes, amigos, que están dentro de ese contexto. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nuevamente, el mundo, ¿cómo se manifiesta? En medio de sus costumbres, sus culturas, su filosofía, su forma de pensar, su manera de ver la vida. ¿Y cuánto de eso afecta a nuestros hogares, nuestro matrimonio, nuestros hijos? ¿A quiénes encargamos a nuestros hijos? ¿A quiénes los enviamos de vacaciones para que vean cómo esto es normal? Es algo que nosotros tenemos que considerar. Y obviamente tenemos que partir de Satanás, el mundo, y mirar la carne, la concupiscencia, o concupiscencias, como está en plural aquí en pantalla. Santiago capítulo 1, versículos 14 al 15. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Ahora, mis hermanos, yo quiero que nosotros seamos serios en este tema, porque hoy en día a muchas cosas ya no le llamamos pecado. Hay muchas cosas que nosotros ya las pasamos y vemos como cosas normales, a cosas que Dios abiertamente llama pecado. El mundo ya no les llama pecado. Hoy en día la homosexualidad no se llama pecado, es una condición y es una elección, y está bien para el mundo. Para Dios eso es pecado. ¿Qué otras cosas ustedes han advertido hoy que ya no se llaman pecado? Ayúdenme, por favor. Por ejemplo, la fornicación, pastor. Eso ya, hoy en día eso es sexo libre y prácticamente eso ya no es pecado. E incluso a veces en la iglesia se acepta como algo normal. Digo yo, algunas personas en la iglesia llegan a pensar que los hijos vivir así es algo normal, ¿no? Las infidelidades también es normal. Muy bien, ¿qué otra cosa más podemos observar? Voy a decir algo que es muy feo que hay dentro de nuestras iglesias: el chisme.
Sí, el chisme ya no es pecado. Está disfrazado hasta de piedad. Ay, hermana, para que oremos por este hermano. El otro día lo vi. Oremos por él. La mentira. Pastor, cuente conmigo, yo voy. Pero no voy. O yo sé que no voy a ir, pero pastor, déjeme ver si en mi agenda hago un espacio, miro. Pero yo estoy seguro que no voy a ir. Hoy en día nuestra palabra no vale mucho, porque cualquier cosa nos hace cambiar de opinión y eso es muy triste. Pero la Biblia dice que la maldad que nosotros realizamos nace de nuestro propio corazón y es un gran enemigo que destruye la familia. Y miren, queridos hermanos, al final todo esto es rebeldía. Gálatas capítulo 5 nos va a mostrar todas las manifestaciones de manera general. Y ahora yo quiero hacer una pequeña aclaración y no sé si me voy a poner en problemas con el pastor José Henry. En el tema de la fornicación, ¿qué es la fornicación? La fornicación es cuando un hombre y una mujer viviendo cada quien en su casa, no sé si la casa de sus padres de manera individual, se encuentran a tener sexualidad regularmente. Eso es fornicación. Bajo ¿cómo se llama esto? La permisividad de que, ay, somos novios o nos vamos a casar. Y entonces, como que me voy a casar y eso es válido. ¿Por qué lo digo? Porque, y acá puede que esté el problema. Porque hay muchas parejas que están en unión libre y se les ha acusado de fornicación. Y yo quiero aclarar algo, que eso no es fornicación, porque si están viviendo juntos, están sosteniéndose, están siendo fieles, están velando el uno por el otro. Sí, no son un matrimonio civilmente catalogado, pero es un matrimonio de hecho. ¿En qué estarían incurriendo ellos? En desobediencia civil, más no en fornicación, porque la fornicación es cuando dos personas viven en dos lugares diferentes y acuerdan encontrarse para tener sexualidad sobre pretexto del amor, del noviazgo, del compromiso, de lo que sea. ¿Estamos de acuerdo, Pastor José Henry, o hay alguna dificultad? Estamos de acuerdo, pastor. Y lo que yo decía es que a veces se admite la fornicación en el sentido de eso, ¿no? De tener, de que los jóvenes tengan 5 o 6 novias diferentes. Y eso es fornicación. Pero lo que usted dice es cierto, ¿no? Los casos de unión libre, pues ellos son parejas, son esposos prácticamente. Muy bien, pastor, sino que es eso. Por eso debemos tener cuidado, que nuestros hijos lleguen y digan que van a meter a una persona a sus cuartos a tener y van a estar con la puerta cerrada y ni siquiera deben, aún ni que deberían estar con la puerta abierta, porque las visitas se reciben en la casa, en la sala, en un lugar donde estén a la luz de todos. Hoy en día eso se ha perdido, pero acá la Biblia denuncia adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. Y yo simplemente lo cité para recordarles que son los enemigos de la familia. Todas estas manifestaciones ya las hemos estudiado en otros momentos. No quiero gastar un poco el tiempo porque tengo más clase. Y hay algo que yo quiero que nosotros recordemos y para el propósito de lo que yo les dije, ya lo había dicho, y todo esto es para la gloria de Dios. ¿Qué es para la gloria de Dios? Que la familia de Dios conforme personas que gobiernen. Nuestros niños, nuestros varones tienen que aprender a ser hombres valientes, hombres que hablen claro, hombres que puedan decir, yo quiero servir, yo quiero atender, quiero liderar. No porque todos sean líderes, sino porque todos fuimos llamados a gobernar. No son eunucos. ¿Sí me comprende? Todos fuimos llamados a adorar. Todos fuimos llamados a tener una genealogía y descendencia, a trabajar y a tener extensión. O sea, estos 5 pilares
son de la familia de Dios, donde todos estamos preocupados, que estamos formando o siendo formados en estas áreas. O sea, las amenazas vienen para no tener estas personas, ¿sí? Hoy en día tenemos lo que se llama la generación de cristal, llamada por los psicólogos, que tú no le puedes regañar porque, ay, estoy desanimado, ya no quiero ir. Es que me ofendieron, es que el pastor habló de los que estaban durmiendo en el culto. A mí me ha pasado, ¿sí? Queridos hermanos, nosotros estamos en la familia de Dios formando virreyes, sacerdotes, hombres que deseen la multiplicación del reino de Dios, ya sea de manera personal o dentro de la iglesia. Los solteros pueden apadrinar a matrimonios que quieran tener hijos. Si se han dado cuenta que a veces un soltero cuando no se casa, empieza a tener exceso de ingresos y empieza a decir, yo me voy de viaje. Entonces se van para Machu Picchu, se van para a hacer alpinismo, hacer parapente, hacer kayak, qué sé yo. ¿Por qué? Porque tienen un exceso de ingresos que no saben en qué invertir. Terminan comprando bobadas, lujos innecesarios, cuando hay una iglesia que hay que apoyar. ¿Sí me van comprendiendo? El hecho de no tener hijos, yo no creo que sea pecado, o de no querer tener hijos, ya que Dios da a los hijos, ¿sí? Herencia de Jehová son los hijos, pero son hijos que uno quiere tener o que Dios nos da. Todos los hijos vienen de parte de Dios. Ahora, todos los creyentes tienen que trabajar. Alguien que no quiera trabajar es un peligro dentro de la iglesia, dentro del hogar, dentro de la casa, donde sea. Y alguien que no quiera madurar. Entonces, teniendo claro esto, yo quiero recordarles Mateo 10:34. Los enemigos del hombre serán los de su casa. Y miren que lo interesante que son enemigos del reino de Dios y se puede manifestar de estas 5 maneras. El materialismo. Miren, una de las cosas terribles dentro de la iglesia es ver hombres y mujeres materialistas. ¿Por qué sacrifican su iglesia? Por dinero. Y no es porque estén pasando hambre. Yo entiendo aquel que diga, pastor, es que no tengo para comer y en toda la semana no he tenido para trabajar, el domingo no puedo ir a la iglesia y si no voy, pues no voy a comer esta semana. Porque eso es hasta comprensible, pero hay algunos que tienen y quieren tener más. El materialismo daña el hogar, daña el matrimonio, daña a los hijos. El materialismo lo daña a uno. La idolatría, y no puedo explicar mucho aquí porque voy a desglosarme como siempre. La idolatría. Recuerden que el hombre naturalmente no tiene fe. La Biblia habla solo de un tipo de fe en toda la Biblia. ¿De qué tipo de fe habla? La fe que es dada por el Espíritu. Muy bien, un don de Dios. Solo habla de la fe salvadora. ¿Saben por qué yo les digo? Porque si yo tengo fe en mi jefe, en mi esposo, en mi esposa, en mi hijo, en mi hija, en el vecino, en el tío que me va a heredar, en la abuelita que me va a dar, o en mis habilidades, eso es idolatría. El paganismo y el secularismo está devorando nuestra familia de Dios de adentro hacia afuera. Recuerden que los enemigos están dentro de mi casa. El hedonismo, el culto al cuerpo, la búsqueda del placer. O sea, del placer individual, de lo que me hace feliz a mí. Y obviamente la inmadurez de la fe, porque hay personas que sí saben los 5 puntos del calvinismo, las 5 solas, hablan que la salvación no se pierda y fallan en las cosas más pequeñas
y sencillas y básicas del ABC del Evangelio. Miren, el ABC del Evangelio. Vean a los primeros cristianos. Lo primero que hicieron es, yo quiero ir a culto. Eso es lo más básico que hay. Lo difícil es estar en culto, agradando a Dios y desagradando a los hombres. Lo difícil es estar en culto cuando tengo conflictos con algunos hermanos por mi pecado o el pecado de otros y no puedo perdonar. Lo difícil es ir a culto en medio de la adversidad. Muy bien. Materialismo. Perdóneme que esté corriendo un poquito. Tiene que ver con el amor al dinero. El materialismo se ha vuelto una tendencia común en nuestra cultura. Constantemente nos bombardean con mensajes de tener y que tener es la clave de la felicidad. El domingo yo quedé sorprendido cuando un joven dice, me quiero ir de este país porque acá no hay oportunidades. Yo quedé sorprendido. Porque es que Dios nos bendice no por el país que estemos, sino porque Él es generoso con nosotros. Ahora, no estoy diciendo que el Señor no nos quiera sacar del país. El domingo mi hija me dijo, si gana Petro, yo me voy de acá del país. Me dijo, yo tengo la oportunidad de irme. Y yo le dije, hija, tú sabes lo que yo pienso referente a eso. Porque lo que nos une no es la búsqueda de nuestro bienestar, sino de servir a Dios. Ustedes imaginan las personas que recibieron en el Pentecostés estos 120 hermanos, que al poco ratico ya no son 120, sino son 3,000 hermanos, y todos tienen que volver a sus naciones, no a ser materialistas. Ellos no dijeron vamos a ir a sembrar 10 para cosechar 100, ni a cosechar 100 para recoger 1,000, sino a predicar el evangelio. Pero si ellos van con un pensamiento diferente, que es de ser ricos, de prosperar, de abrazar muchas cosas, de acumular y acumular. Fíjense que una de las cosas que nosotros tenemos es acudir a las tarjetas de crédito para comprar cosas que para nosotros muchas veces son innecesarias, como tecnología, diseñador. Ahora, no estoy diciendo que sea malo. Estoy diciendo cuando yo lo hago, porque yo pienso que ese es el valor que me da como ser humano. Y donde todo nuestro tiempo y energía es para obtener riquezas y bienes materiales. Y muchos han concluido que el materialismo es una epidemia en nuestra sociedad occidental porque carecemos de contentamiento. Y yo muchas veces de maneras tal vez irónicas lo he dicho, uno llega al centro comercial y mira el tenis y dice, ay, ya no tengo tenis, pero uno llega a la casa y tiene tenis viejitos y en buen estado, pero ¿por qué uno quiere tenis nuevos? Por el materialismo, no por necesidad. Porque uno quiere cambiar de ropa o porque una de las maneras de halagarnos es estrene cada fin de año, cada cumpleaños. Queridos hermanos, a veces porque es el materialismo que nos invade. ¿Quiénes son los materialistas? Los materialistas son personas que adoptan el materialismo, pero miren lo interesante, que eso es lo primordial de sus vidas. ¿Sí? O sea, ¿yo por qué vivo y existo? Para tener más riqueza. Si ese es su pensamiento en la mañana, si usted se despierta con ese pensamiento, ¿podrá leer la Biblia? No. ¿Podrá orar? No. ¿Podrá meditar las cosas de Dios? No. Porque el problema del materialismo es que hace que olvidemos los valores humanos y espirituales. Un materialista olvidará a una esposa, un esposo, unos hijos, el valor de almorzar en casa, de cenar en casa,
el valor de ir a la iglesia. Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 2. Si pues haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y si yo quiero ser claro, es en eso. Algunos dicen, pero yo quiero descansar, vacacionar. Amados hermanos, tenemos que ser serios en este estudio, porque uno de los peligros contra la familia de Dios es el materialismo. Porque pienso yo que el lugar donde vivo, la marca de reloj que uso, la ropa que uso, el carro que uso, me da mi dignidad. Y les pregunto, como cristianos, ¿qué es lo que nos da la dignidad? Y cuando hablo de dignidad es el valor como seres humanos. Y la respuesta es que somos hijos de Dios, que somos cristianos, con plata o sin plata, sanos o enfermos, jóvenes o viejos. Nuestra dignidad es: soy de Cristo, pertenezco a una iglesia, estoy esperando a Cristo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Jesucristo en Mateo 6, 19 al 21 dice, advirtió en contra del materialismo y dijo, no os acumuléis tesoros en la tierra donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde los ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en los cielos donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, ni donde ladrones no penetran ni roban. Porque donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. Queridos hermanos, nuestro Señor nos amonesta. Y la pregunta mía es, ¿realmente ustedes creen esto? ¿Realmente su esperanza está poner los ojos en el cielo o son en las cosas materiales? Y yo no estoy llamando a la pereza, ustedes me conocen. El apóstol Pablo escribió lo siguiente en Primera de Timoteo, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo, algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Ahora, ¿es malo el dinero? ¿Es pecado ser rico? En ambas preguntas tenemos que decir que no. Queridos hermanos, desde el primer siglo habían cristianos muy ricos. Y miren, los cristianos ricos estaban dentro de la iglesia y fueron los que apoyaron la iglesia. Primero de Timoteo 6, versículos 17 al 19, que dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Y miren, hermanos, cuando Pablo le está diciendo a Timoteo, es que le está diciendo no que le hable a los ricos que están fuera de la iglesia, sino a los ricos que están dentro de la iglesia. Y la Biblia dice que dentro de la iglesia también tendremos pobres. Ahora no está hablando de regalar. Está diciendo que los ricos no sean altivos. O sea, ¿y cómo usted puede ser una persona altiva? Voy a hacer un ejemplo para que nosotros veamos. Si usted sabe que en su iglesia hay personas con mucha necesidad y usted ya compró un tenis, 2 tenis, 3 tenis, ¿no sería algo hermoso y bonito poder compartir, regalar y velar por el que no tiene? Si usted no tiene hijos y puede apadrinar un hijo, un año de estudio,
unas vacaciones, a un prójimo en la fe. Mire, dice que Dios es el que le ha dado las cosas en abundancia. Sí, él lo tiene que disfrutar el rico, pero una de las maneras de disfrutar es hacer el bien. Y ellos van a ser ricos en buenas obras porque tienen con las cosas que Dios mismo les ha dado, dadivosos, generosos. Porque nuestra esperanza no es en esa riqueza. Queridos hermanos, además también tenemos que recordar que el problema no está en el dinero, sino en el amor al dinero. Ese es el materialismo. Y Dios nos puede bendecir toda la obra de nuestras manos. Queridos hermanos, hay muchas cosas que nosotros nos enfermamos porque trabajamos incansablemente y finalmente el materialismo termina en que nosotros terminamos comiendo pan de dolores. Por eso tenemos que estar alerta y preguntarnos, ¿mi corazón es materialista? ¿Yo soy materialista? Porque si soy materialista me puede formar en un corazón duro, un corazón de una persona indiferente a las cosas de Dios y a las cosas de mi prójimo, a las necesidades de mi prójimo. El materialismo es enemigo del evangelio, de la familia de Dios y del cristianismo. Por el materialismo se pueden perder los hijos. Hoy en día los jóvenes tienen padres ausentes. ¿Por qué razón? Porque papá y mamá trabajando. Porque papá y mamá esclavizados por vivir en un buen sector de la ciudad, vivir con lujos innecesarios. Ahora, si usted puede tener un trabajo digno y preocuparse de su esposa, de sus hijos, y usted tiene el dinero y las condiciones, está bien, porque Dios, como vimos en el pasaje pasado, nos advierte que eso está bien. Pero un peligro para la familia de Dios es el materialismo. Y cuando usted no sabe tener dinero para ser generoso, tendrá dinero para irse de vacaciones y abandonar la iglesia. Tendrá dinero para ostentar y hacerle sentir mal a otros hermanos. Y son cosas que nosotros tenemos que meditar y pensar. Porque podemos lastimar a otros sin que nosotros pensemos. Porque mientras que nosotros publicamos viajes y paseos y comilonas grandes, puede que tengamos hermanos en la iglesia que no tienen con qué comer y que llegan fielmente a la iglesia. Y podemos ser piedra de tropiezo para ellos. ¿O no es así, mis queridos hermanos? ¿Alguna pregunta sobre el materialismo o aporte? Otro de los enemigos que se han levantado contra la familia del Señor es la idolatría y el paganismo. Pero quiero definirlo. Idolatría significa adorar ídolos o imágenes, deidades, objetos de culto. Eso es el significado básico. Colosenses 3:5 nos dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Miren lo que yo quiero que nosotros empecemos a mirar, porque lo básico es, es que yo ya no soy idólatra porque no me inclino ante una virgen, ante un santo, ante una iglesia. Pero la Biblia, ¿qué dice que es idolatría? Cuando yo no renuncio a la fornicación, cuando yo no renuncio a ver pornografía, a tener malos pensamientos de toda índole. Hay algunos que tienen pensamientos de sospecha. ¿Sí se han dado cuenta? Dicen, a mí me parece que el hermano no vino por esto y por lo otro. Pasiones desordenadas, malos deseos, la avaricia, materialismo. El materialismo es uno de los ídolos. Primera de Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y estos se convierten en ídolos en nuestro corazón
los cuales son enemigos de la familia de Dios. Porque finalmente, mis amados hermanos, algo que es muy interesante es que nosotros tenemos que advertir que la idolatría y el paganismo atentan contra el diseño de gobernar y adorar a Dios en todo. Si se han dado cuenta que si yo debo ser un buen padre, debe ser para la gloria de Dios y no para mi gloria. ¿Por qué tengo que corregir a mi hijo? ¿Por qué la Biblia me advierte, instruye al niño en su camino cuando es niño, para que de viejo no se aparte de él? Ahora, si yo le instruyo en cosas malas, pues de niño no se va, de niño, pues de joven y de adulto no se va a apartar de esas cosas malas. Queridos hermanos, toda acción contraria es rebelión, y esa rebelión a su vez es idolatría y paganismo. Dense cuenta que la modernidad de hoy es: haz con tu cuerpo lo que tú quieras. Y se ha llegado al punto de que si hay un bebé dentro del cuerpo de una mujer, pues es mi cuerpo, entonces lo mato porque no es mío. La rebelión es el rechazo a la autoridad. La rebelión contra la autoridad de Dios es el primer pecado denunciado en la Escritura, y es nuestra ruina y es parte del paganismo que hoy tenemos. Nuestra pecaminosidad no quiere someterse a la autoridad de otro, incluso a la de Dios. La Biblia dice claramente: si ustedes no pueden amar al prójimo que ven, ¿cómo amarán al Dios que no ven? Si no nos podemos sujetar a la persona que vemos, ¿cómo nos sujetamos a la persona que no vemos? Por eso la gran mayoría quiere ser su propio jefe, y eso es una rebelión del corazón y está enraizado en el corazón del ser humano. Queridos hermanos, dentro de la iglesia también está establecido un orden designado. Tenemos ancianos que pastoreen y vigilen la congregación. Y estos, aunque no tienen un control absoluto, ellos buscan que la congregación honre y obedezca siempre, que sea una familia, una iglesia saludable. La rebelión en el seno de la iglesia conduce a la división, a los conflictos, genera la pérdida de la obra de Dios. Queridos hermanos, el paganismo se está filtrando a nuestras iglesias, a la familia de Dios. Puede ser el politeísmo. Yo he escuchado esto. El ecumenismo es muy peligroso. Hermanos que se sienten cómodos en una iglesia musulmana, en una iglesia católica, en una iglesia adventista, tal como en la antigua Roma. El paganismo está considerando, ¿sí?, que cualquier religión es lo mismo y disfruta de los placeres mundanos y de las posesiones materiales. Permite el hedonismo y un individualismo autoindulgente. Ya no nos vestimos para Dios. Ya no nos cuidamos para Dios. Ya no trabajamos para Dios. Eso es parte del paganismo que hoy tenemos en medio de la iglesia y de la familia de Dios. Una de las cosas es que ya los padres han dejado de ser autoridad, y es parte del paganismo que se ha metido. Cuando digo paganismo, son las herejías, las incredulidades, porque Dios da un modelo y nosotros queremos ser más redentores que Dios mismo, más indulgentes que Dios mismo. Y estas modernas prácticas están paganizando el pueblo de Dios y sus cultos. Les hago la pregunta: ¿realmente ustedes están viendo estos peligros en la iglesia? Hoy nos damos cuenta que las señoritas ya no se visten correctamente. El exhibicionismo dentro de nuestras iglesias se ha normalizado.
Y cuando digo exhibicionismo es escotes pronunciados, faldas cortas, ropas extremadamente pegadas al cuerpo con telas casi transparentes. Y no difieren mucho de las antiguas ceremonias sexuales paganas en medio de las iglesias, tal como Deuteronomio 23:17, Amós e Isaías lo dicen. Todo ese paganismo infiltrado en nuestras familias, nosotros lo estamos viendo. Hoy el tema de las redes sociales nos bombardean por todos lados que eso es normal. Cualquier forma de paganismo es una falsa doctrina. Pablo trató esta perversión de la verdad en su carta a los creyentes en Roma. La gente que Pablo describió era mundana, materialista, adoraba a las criaturas antes que al Creador. Adoraban los árboles, los animales y rocas, llegando incluso a abusar de sus cuerpos en prácticas sexuales pervertidas para deleitarse en sus pasiones. Les hago la pregunta, ¿hemos reflexionado que todo eso es enemigo del evangelio? Romanos capítulo 1:28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ahora la pregunta es, ¿a quién no convienen? Recuerden, Dios no puede ser afectado en su gloria, ni su iglesia. ¿A quiénes no le convienen? A los que la practican. Esto no solo era evidente en la época de la iglesia del primer siglo, sino también hoy en el mundo posmoderno. Para los fieles creyentes que conocen al Señor, la adoración pagana es lo que parece ser el poder y el engaño del príncipe de este mundo. Él está como león rugiente andando y buscando a quien devorar. El paganismo en el que vivimos, que se ha normalizado, queridos hermanos, está dentro de nuestros hogares y tal vez dentro de la propia familia de Dios. Miren, hoy en día todo se acepta. Y nuestra sociedad es cada vez menos temerosa de Dios, más secular, más profana, más laica, más terrenal. Acá hay un estudio de un instituto público para la investigación de la religión. Fue publicado en el 2016. Y miren lo que considera que la gran mayoría, un 25% de los estadounidenses, ellos no consideran tener una identidad religiosa. ¿Qué son entonces? Ateos, agnósticos. Y esto nos debe de encender las alarmas. La humanidad está más inmersa de los negocios, de las diversiones y las pasiones de una vida moral y de fe. Queridos hermanos, el paganismo se ha metido de tal manera que está en nuestros hogares y nosotros primamos a veces la relación parental que realmente los vínculos de fe. Otro de los peligros que dijimos que atentan contra la familia de Dios es el hedonismo. Y el hedonista son personas que adoptan el hedonismo. Y el hedonismo es la búsqueda del placer como fin supremo. Miren lo que yo quiero que lo pensemos. Nuestros hijos dicen, yo quiero estudiar lo que yo quiero. Me quiero vestir como yo quiero. Me quiero peinar como yo quiero. Yo hago esto porque esto me agrada y me gusta. Eso es hedonismo. Y nosotros lo hemos normalizado. En términos más simples, el hedonismo es
Descansemos, comamos, bebamos, divirtámonos, que mañana moriremos. La pregunta es, ¿estamos evaluando que esto es en contra de la familia de Dios? Porque si el fin supremo de mi existencia es mi placer, pues a mí no me va a servir una comunidad, a mí no me va a servir mi familia. Yo estoy buscando mi bienestar. El mundo ofrece un sinnúmero de placeres y los hedonistas son personas que procuran disfrutar al máximo estos placeres. ¿No se han dado cuenta? Este domingo que pasó, ¿cuánto restaurante estuvo lleno? ¿Cuánto centro comercial estuvo lleno? Yo tuve comentarios de personas que fueron y esperaron sus almuerzos hasta de 2 a 3 horas. Abuelitas, mamás, mayores, ancianas, todos esperando. Y miren, yo les voy a decir, tenemos una sociedad que desprecia lo que llaman honrar. Fueron a celebrar el Día de las Madres con un billete, con una tarjeta de crédito. ¿A quién de ustedes se le ocurrió que de pronto una madre la hubiesen celebrado mejor preparándole el desayuno, llevándole el café, lavándole los pies, haciéndole el almuerzo, habiendo, no, caemos en el consumismo. Le regalamos la pitadora que a nosotros para que nos haga la sobrebarriga que nos gusta. El horno Fraser para que nos haga el pollito a la brasa que nos agrada. Queridos hermanos, estamos desvirtuando todos los principios del Señor. Cuando caemos en la búsqueda del placer, de la comodidad. Mucho de nuestra generación no sabe cocinar. No sabe hacer un postre. No saben hacer pasta. No saben preparar la masa de pizza. Solo saben ir a comprarla. ¿Por qué? Porque queremos optimizar el tiempo para dormir más, para tener más placer. El consumo del azúcar, miren, evalúen cuántas salsas tienen cantidad de azúcar porque el azúcar es adictiva. Y esa es la búsqueda del placer, de yo sentirme bien. Nuestra sociedad está plagada de personas hedonistas y esto es evidente porque nuestra generación, el baile, el sexo, el alcohol, las drogas, sin todo eso no hay diversión. Sin embargo, la Biblia nos advierte en contra del hedonismo. El discípulo amado en Juan, o sea, el que escribió Primera de Juan y acá el pastor que está predicando Primera de Juan y luego predicará Segunda de Juan y Tercera de Juan posiblemente, nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Queridos hermanos, pero ese mundo que él describe no está diciendo ni los cielos, ni la tierra, ni los animales, sino lo que está diciendo las pasiones de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, porque no proviene nada del Padre. ¿Ustedes se han dado cuenta cuán útiles seríamos estando al servicio de la iglesia más tiempo? Queridos hermanos, amada iglesia, queridos estudiantes, hoy tenemos que hacer un llamado. El hedonismo es un peligro para nuestras familias. ¿Cómo educamos a nuestros hijos? Si usted le dice, papi, ¿qué quieres comer? El niño no va a escoger una deliciosa sopa. ¿Por qué? Porque no les agrada lo que alimenta. Pero hay que darle sopa a nuestros hijos. Obviamente no le demos sopa todos los días si quieren, pero démosles verdura, démosles otras cosas. Estamos formando sus gustos y su paladar. Tenemos que enseñarles a ser generosos, hospitalarios, y muchas veces para ser hospitalarios, miren, mi hijo tiene como invitada a una primita
Él le cedió su cama y él se bajó al piso a dormir. Eso es ser hospitalario. Pero si usted quiere que el príncipe y la princesa que vive en su casa los gobierne cuando tenga 15 y 17 años y diga no quiero, no voy y quiera gobernar sus vidas, pues usted se inventó ese pequeño monstruo. Los hedonistas, o sea, los que están buscando el placer, son enemigos del cristianismo, esclavos del pecado, enemigos de la familia de Dios. Y si queremos siervos dentro de la iglesia, pues criémoslos como siervos y no como príncipes. Bueno, acá se me repitió una, me perdono. Vamos a pasar a la siguiente parte que tiene que ver con la inmadurez en la fe o la falta de crecimiento en la fe, porque muchos miembros obstinados y contenciosos hay dentro de la iglesia. ¿Pero por qué? Porque ellos son una dificultad para nosotros y un problema y una amenaza para la iglesia. Porque una persona obstinada es aquella que mantiene una opinión y una decisión por encima de los argumentos razonables de la Biblia y de otras personas. En términos más simples, es un terco, una persona que tú no puedes convencer que le gusta hacer su voluntad. Y las cosas se deben hacer como ellos dicen. Y fíjense que eso raya en la individualidad y eso es un peligro para la familia de Dios. Toda persona individualista quiere hacer las cosas a su manera y nunca negociará y nunca nos va a dejar avanzar, ni en el hogar ni en la iglesia. Tercera de Juan 9:10 dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordarle las obras que hace parloteando con palabras malignas contra otros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, a los que quieren recibirlos, se les prohíbe y los expulsa de la iglesia. Miren lo interesante. Acá en tercera de Juan hay un hombre dentro de la iglesia que le gusta tener el primer lugar. No tiene el primer lugar, no es un pastor, no es un anciano, pero a él le gusta tener el primer lugar y le gusta dividir y le gusta con palabras malignas causar división. Los miembros chismosos y calumniadores dentro del hogar y de la iglesia. Y debemos reconocer que hay muchos miembros dentro del cuerpo de Cristo que caen dentro de esta categoría. Ellos no se dan cuenta de sus palabras causan mucho daño a sus víctimas. Y la Biblia es muy explícita cuando nos habla del poder de la palabra. Proverbios 18:21 encontramos las siguientes palabras. Muerte y vida están en el poder de la lengua, y los que la aman comerán de su fruto. Los miembros tacaños. Yo no sé si el pastor José Henry en la iglesia tiene miembros tacaños. Sí, pastor. Eso es algo muy interesante. Personas que Dios ha bendecido. Pero el tacaño, ¿quién es? Aquel que no da pudiendo dar. Y no estoy hablando de cantidades, porque la Biblia dice que debemos ser generosos de acuerdo a la bendición que Dios nos da. A estos miembros no les importa gastar el dinero que Dios les provee en otras cosas, pero no invierten en el reino de Dios. Pueden comprar una camioneta último modelo, una vestimenta cara, caprichos para sus hijos, compras innecesarias, pero sí les importa ofrendar generosamente a la iglesia. Ellos no dan porque no tienen, sino no dan porque no quieren. Y cuando la Biblia dice que hay que Dios propone en nuestro corazón,
Primero propone de acuerdo a su ley, nos dice un 10% y de ahí por encima todo lo que tú quieras dar. Los miembros hipócritas en la fe. Sí, mis hermanos, dentro de la iglesia hay personas hipócritas. Estos hermanos fingen amor a los hermanos, mas no lo tienen. Estos fingen lealtad a Dios y a la iglesia, pero no la tienen. ¿Ustedes saben que eso se puede evidenciar cada domingo? Eso se puede evidenciar cada momento. La pregunta es, ¿seré yo maestro? Los miembros que son indiferentes, aquellos que no son ni fríos ni calientes, simplemente llegan, se sientan, amén, se van. No vemos ni que van para arriba ni que van para abajo. Aquellos que no, sus conciencias no son movidas para ningún lado. Y de estos que sí hay muchos dentro de la familia de Dios, dentro de la iglesia de Dios. O solo piensen en sus hogares. Llega una mamá cansada de trabajar y hay hijos tan indiferentes que no le acercan un vaso de agua, no le traen las chanclas, no tienen cuidado. ¿Sabe qué le dicen? Mamá, tengo hambre. Ese es alguien indiferente. Alguien que solo está viendo por su necesidad. Los miembros liberales, estos sí son la tapa, esos que hacen lo que quieren. Ellos sí están opinando porque quieren meter innovaciones dentro del culto. Ellos quieren que se cambien las maneras y ser más indulgentes, más lapsos, complacer a otros hermanos, abrirse a otras opciones. ¿Pero por qué lo hacen? Para validar sus propias vidas. Los miembros infructuosos. Yo no sé si ustedes están viendo que estos son un peligro para la familia de Dios. O sea, ellos, por más que tú los riegues, no tienen fruto. La Biblia dice que aquel que es de doble ánimo es un peligro para la iglesia. O sea, uno les predica, les enseña, hoy están comprometidos, mañana no. Y es una persona que nunca le da fruto. Son los que piensan que la vida cristiana consiste en solamente venir a los servicios de adoración, dan dinero, participan de la cena, pero no hay más. Uy, perdón, mis hermanos. Esperar a ver que no. Déjenme. Ya llegó. Bueno, con esta es mi última diapositiva para poder terminar. Yo quisiera que nosotros consideremos lo que hemos podido exponer hoy y no olvidar que los enemigos de la familia de Dios no están afuera, sino están dentro de la iglesia, dentro de la familia de Dios. Como cristianos también debemos producir fruto. Esto incluye crecer en la gracia y el conocimiento de Dios, en orar sin cesar, en permanecer fieles hasta la muerte, en evangelizar y otras muchas cosas más. Pero lo que estamos viendo aquí son los peligros del evangelio. Entonces, ahora sí, yo quiero que por favor participen, que me digan cómo vieron la clase, si hay otros peligros que se han visto o piensan que ustedes que esto no es suficiente, qué vamos a hacer posiblemente. Pastor, pues todo muy claro.
bastante, ¿qué? Nos pone a pensar, por lo menos a mí personalmente me pone a pensar muchísimo en, en todo lo que se viene haciendo mal. Definitivo, hay que seguir cambiando, hay que seguir renovando nuestra mente en la palabra del Señor. Gracias, mi hermana Alice, y gracias por participar. La idea de estas clases es tener también apertura y mirar que nosotros, cómo nos están afectando y cómo nos está discipulando la palabra y estos cursos. Recordemos que a veces, ¿se acuerdan en la primera clase de consejería decíamos que nuestra primera tentación es resolverle el problema a las personas? No, la manera de resolverles es evangelizarles, predicarles a Cristo. El resto se resolverá solo. Dejen que cada persona lleve su proceso. Posiblemente ese proceso de adversidad, de sufrimiento, está sucediendo con un objetivo. Y ese objetivo es presentarles a Cristo, revelarles a Cristo, la familia de Dios. ¿Sí se puede comprender de esa manera, mis hermanos? Sí, señor. Sí, así es. Pastor, otro enemigo, tal vez que, pues, que usted mencionó al principio de otros cursos y que tal vez le hizo falta profundizar es que hay leyes o el Estado a veces está en contra de la familia cuando, por ejemplo, impide que uno discipline a los hijos. En el caso de una amiga o alguien conocido de Nata en el colegio, una señora le pegó al niño en la calle y le echaron el bienestar familiar. Pero la Biblia nos dice que nosotros pues, tenemos que usar la vara de la corrección para con nuestros hijos. Entonces es como leyes en contra del orden que Dios estableció. Muy bien, mi hermano Jairo. Yo cité que para algunos el peligro son las leyes del Estado. Y sí, claro, hay un peligro de nuestra integridad, nuestra economía y de muchas cosas. Yo le voy a decir, yo tengo dos hijos. Mi hija que ya se casó está fuera de la casa y hubo momentos muy difíciles con ella. Y yo le dije, mira, mi amor, tú puedes irte si quieres mañana al bienestar. Allá nos encontramos. Yo te entrego, no tengo ningún problema. Pero si tú estás en esta casa, estás bajo estas normas, estas leyes, y si te tengo que disciplinar, te voy a disciplinar. Yo no tengo ninguna dificultad con eso. O sea, las leyes se pueden aprobar todas las que quieran afuera. Dentro de nuestros hogares debe estar la ley del Señor. Obviamente en amor, en gracia, y algo que ella siempre me decía cuando ya creció y me dijo, papá, sí, pero hay que hablar de la disciplina, pero también hay que hablar de la sabiduría de la disciplina. Porque la vez pasada una vecina me dijo, don Juan, yo quiero hablar con usted porque alguien de su iglesia maltrató al niño. Lo empujó de la cabeza y casi lo hace caer, lo gritó, lo avergonzó en público y eso no está bien. Y claro, eso nos desafía, tenemos que ser sabios en todas las cosas. No estoy diciendo que hagamos el maltrato en el hogar o en privado, lo que estoy diciendo es que nosotros tenemos que aprender a disciplinar, a ejercer ese deber que el Señor nos manda por encima de las leyes, porque la Biblia también dice que debemos dar con la vara, pero es en el lugar que Dios ha diseñado para dar con la vara, no es en cualquier parte. La Biblia dice que debemos disciplinar y la disciplina no tiene que ver con avergonzar, no tiene que ver con humillar, o sea, no tiene que ver con decirle tonto, estúpido o cualquier otro improperio o gritos a los niños. ¿Por qué razón? Porque la Biblia misma dice a través de la boca del Señor Jesús que si nosotros le decimos tonto a nuestro hermano, lo estamos matando en el corazón y estamos quebrantando un mandamiento. Entonces tenemos que ser muy sabios en lo que hacemos. Todas las cosas. El peligro no está afuera, está dentro de nuestra casa. Está lo que está permeando nuestros corazones. Las filosofías que están permeando nuestros corazones. Porque si no, lo que yo les decía de un comienzo, entonces los eunucos serían los más felices. ¿Por qué? Para que ellos tengan control de su sexualidad, los mutilan.
Entonces todos tendríamos que mutilarnos para no ofender a Dios desde la manera, desde la perspectiva sexual. No, la Biblia dice que tenemos que tener dominio propio. No, si no tendríamos que terminar sacándonos los ojos, estirpando la lengua, dañando nuestros tímpanos, castrándonos. No, la Biblia dice que estamos siendo entrenados dentro de la familia de Dios para gobernar, para llevar la imagen de Dios por todo el mundo, la imagen de Cristo, para adorar a nuestro Dios. Y eso es muy importante. ¿Cuáles son las amenazas? Cuando nosotros abrazamos estas expresiones de pecado que no nos permiten honrar a Dios, glorificar a Dios, que es el fin principal del hombre, ¿sí? Y gozar de él, porque lo hacemos sin Dios. ¿Sí es claro, Jairito, lo que estoy diciendo? ¿Se fue? Pastor, sí, a mí también me parece muy interesante la clase. Muchas gracias, Pastor, por la clase. Y lo que dice el hermano Jairo es cierto, existen esos enemigos que el Estado muchas veces legisla en contra de lo que Dios establece, ¿no? Pero desafortunadamente en la experiencia de uno como pastor, a veces la peor influencia para los jóvenes son sus mismos padres que son cristianos, ¿no? Porque su fe realmente, su ejemplo de fe no ayuda, ¿no? Su dedicación a hacer su trabajo como padres de enseñar el evangelio a sus hijos, a veces son negligentes, ¿no? Entonces, a veces sí, es cierto que hay elementos externos que perjudican, pero a veces es más lo que usted nos enseñaba hoy, lo que daña y lo que trae mal a los hogares. Es mucho peor el mal ejemplo padre que las legislaciones del Estado, yo pienso. Es verdad. Miren, yo le voy a decir una cosa. Hace poco celebramos en la iglesia el Día de los Presbíteros, de los ancianos, y mi hijo tomó las palabras y dijo que él admiraba a sus ancianos porque él los veía cada domingo en la iglesia. Y, y claro, eso es un ejemplo para nosotros, ¿sí? Ahora, él no se refirió posiblemente a todos sus ancianos. Posiblemente él mira y ve a los que están fieles de esa manera. Y asimismo a los diáconos que están permanentemente ahí y a los que están sirviendo permanentemente ahí, porque esos nos inspiran. Pero ¿cuáles son los que son un peligro? Aquellos que dicen amar a Dios y en el discurso, en la teoría, lo dicen, pero en la práctica no lo hacen. Y eso es un tema bastante profundo que nosotros tenemos que evaluar, porque en el mundo, en este mundo, sí, por decir, si ahorita en Colombia entra un gobierno comunista o de izquierda, pues va a ser bastante liberal, perseguirá a la iglesia y todas esas cosas, pero nosotros tendremos que seguir adelante como iglesia y tendremos que seguro denunciar, y si nos persiguen y nos encarcelan, pues tendremos que llegar hasta esas últimas consecuencias, porque así ha pasado en otros países. Ahora tenemos un evangelio muy cómodo, pero realmente lo que hace daño a la familia de Dios es lo que estamos hoy nosotros mirando, que todo esto se está normalizando dentro de la iglesia. Padres que le dicen a sus hijos confía en Dios, pero no confían en lo que Dios dice, porque eso es incoherente. Es incoherente que yo le diga a mi hijo, lo más importante en mi vida es Dios, pero el domingo no voy. Lo más importante es Dios, pero hoy tengo el almuerzo con Pepito Pérez y no lo puedo hacer. ¿Sí me comprende? Nosotros tenemos que comprender y aterrizar que nuestras enseñanzas tienen que estar de la mano de nuestro ejemplo. Que cuando yo le digo a una persona, tu esperanza es Cristo, tu esperanza está dentro del reino de Cristo y dentro del modelo como Cristo dice que nosotros vivamos, haciendo justicia, siendo generosos, siendo misericordiosos. Y eso me parece interesante. Y miren algo que no tocamos en este curso y posiblemente en este tema, por lo menos, es cómo tomar decisiones.
¿Por qué razón? Porque Dios nos dice cómo tomar decisiones para sacar el mal dentro de la familia de Dios. Y eso es algo que nosotros tenemos que ver porque son parte de los desafíos que tenemos que advertir y posiblemente lo vamos a ver dentro de 8 días. Porque entender que el materialismo, el paganismo, la idolatría, el egocentrismo, el narcisismo están siendo un peligro para nosotros, ¿cómo lo combatimos? Mire, una manera de evitar el hedonismo, el narcisismo y el egocentrismo, que todos esos ismos tienen el centro, el yo, es cuando una pareja de esposos que puedan tener más de un hijo, tengan más de un hijo. Porque cuando uno tiene un solo hijo, ese es criado no de manera intencional posiblemente, pero sí va a ser criado como un príncipe, porque todos los recursos que uno tiene los enfoca en él, y si uno se los da, pues se los puede dar y ya, y uno no ve mal alguno. Y no se da cuenta de que uno puede hacer muchísimo más. Pero las decisiones de hoy repercutirán en el futuro de la iglesia y de la familia de Dios. Y eso es muy importante. Y gracias por su participación, pastor, y a todos los hermanos. ¿Alguien más? Pastor, no, yo quería de pronto hacer una precisión sobre el tema de que es muy importante recordar el mundo cuando hay un niño que va a nacer, siempre uno dice, para el mundo es un niño o es un ángel, una persona sin pecado. Pero cuando Dios habla, nos dice que desde que somos engendrados venimos con pecado, ¿no? Entonces debemos entender que el hombre necesita ser revestido por Dios, necesita de Dios. Por eso, pues, referente al tema que venimos desde que usted inició el recordelis de la clase pasada, es ver la necesidad del hombre o del creyente ante Dios, ¿no? Siempre vamos a estar expuestos al mundo de una u otra forma y es muy importante para nuestras familias entender que pues en Cristo no somos nada, o sea, realmente necesitamos a Dios, porque si no es así, pues nuestras familias van a estar muy expuestas a Satanás y no vamos a tener cómo enfrentar o cómo huir de él, ¿verdad? Como una de las precisiones. Gracias, diácono. Y es un buen desafío y hay que aceptar esta observación. ¿Alguien más? No, pues, pastor, lo importante de estas clases es, como dice el diácono Aldemar, aprender lo que tenemos que hacer y hacerlo. O sea, no hay que dejarle todo a Dios. O sea, Dios ya nos dio la salvación, nos creó, nos tiene en este mundo, nos está dando el tiempo, nos provee todo lo necesario para que nosotros, con nuestra razón, con nuestro intelecto, hagamos la obra de Dios. ¿Sí? O sea, esto sí depende de nosotros. Estudiar acerca de la voluntad de Dios y hacerla. Muy bien, el evangelio hay que predicarlo y hay que vivirlo. Y eso es muy importante que nosotros lo asimilemos de esa manera y entender que estos peligros están dentro de nuestra familia. Y cuando decimos de nuestra familia, es de nuestra iglesia local. ¿Sí? Cada hogar es parte de una familia de Dios en el sentido de una iglesia local, como cada tribu, como cada clan, y que nosotros somos parte de un pueblo. Y es ahí donde está nuestra mira puesta los ojos en Dios. Entonces, bueno, que el Señor nos ayude. Vamos a terminar en oración y vamos a pedirle a nuestra hermana Alex que nos despide en oración. ¿Les parece? Y nos vemos dentro de 8 días terminando con los desafíos para la familia de Dios. Bueno, sí, Señor. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este estudio. Gracias, Señor, porque cada día entendemos más de la palabra tuya, Señor, nos confronta y nos ayuda a tomar decisiones que deben ser tomadas para someternos realmente a ti, Señor. Gracias, Padre amado, por la vida del pastor Juan José.
Gracias por toda esta oportunidad que nos da de poder estudiar, de poder entender más de la palabra tuya, Señor. Damos gracias a ti también por cada uno de nuestros hermanos, Señor. Te pedimos, Señor, ayúdanos a someternos a ti. Quieras tú ayudarnos, Padre amado, que en nuestra vida diaria, Señor, vivamos realmente el Evangelio como debe ser, Señor, y que cada conocimiento que estamos adquiriendo aquí, Señor, lo podamos poner en práctica en nuestra vida, Señor, y asimismo ayudar a todos aquellos que están necesitando de tu palabra, Señor. Gracias, mi amado Rey, Señor. Te pedimos que seas tú ayudándonos, Señor, en cada una de nuestras iglesias, en la iglesia local, Señor. Ayúdanos a vivir, Señor, para ti realmente. Gracias, amado Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, el Señor les bendiga. Un fuerte abrazo. Hasta el próximo Hasta luego. Muchas martes. gracias. Hasta luego, pastor. Hasta luego, hermanos.